¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El tema del sarampión ha comenzado a ocupar ya las primeras planas de nuestro país y vale la pena analizarlo, buscar la opinión experta para entender la situación que actualmente se vive más allá de las disputas como tales que alrededor de estos temas siempre se ciernen. Y por eso buscamos al querido doctor Héctor Frisby para poderlo profundizar. Héctor, un placer que estés con nosotros aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, un saludo a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias a ti por estar aquí. Oye, pues comenzaría preguntándote por ahí, ¿qué pasa con el sarampión en México? ¿Cómo evalúas la situación actual que se vive en México? Mira, dos cosas. México lo está haciendo muy bien porque está haciendo disponibles las vacunas para las personas que como ya se los dijeron el otro día en la conferencia y como ya lo había dicho reiteradamente, la única manera de protegerse contra el sarampión es vacunándose. Es la única que hay. Y ese es un aspecto que yo diría. El problema que yo veo en México es que mucha gente no entendió la lección del COVID-19, esa maestría o doctorado en salud pública que cursó toda la población en México, y no ha mejorado su estilo de vida y no tienen estilos de vida más saludables, no han bajado de peso, no hacen más actividad física. Entonces, sigue habiendo mucha gente obesa, sigue habiendo mucha gente con diabetes, sigue habiendo mucha gente con hipertensión y eso es un sustrato enfermo, es una sociedad que está de base enferma. Entonces, si se infectan de algo, no solo de COVID, no solo de sarampión, influenza, de lo que sea, que la plataforma es de una población menos saludable. Entonces, es muy probable que vaya en México a haber más casos graves y desafortunadamente más casos de muerte, que como los hubo desde octubre del 2024 en Canadá, en New Brunswick, que es donde inició este brote de sarampión, en una comunidad menonita allá en Canadá. Así es como empezó todo esto, desde octubre del 2024, y ha venido bajando, pasó por aquí, por Estados Unidos, ya llegó, yo les advertí que iba a llegar y en México va a haber muchos casos, más o menos como en unos 2 meses, 2 meses y medio. Oye, esta situación de que se vayan a presentar esta tal cantidad de casos, como dices, México lo está haciendo muy bien, pero continuamos siendo una sociedad, vulnerable por estos problemas que acarreamos de obesidad y demás. ¿Qué se tiene que hacer para enfrentar una situación de esta naturaleza? Además, por supuesto, te pediría la postura de las autoridades, pero también la postura del ciudadano. Mira, lo que tiene que hacer la gente es generar conciencia. En esta época del año hay mucha influenza todavía, hay muchos casos de influenza, no muchos se diagnostican en México porque, bueno, la mayoría de la gente tiene síntomas, se queda en su casa y se autolimitan la mayoría de los casos de influenza, pero todavía tenemos influenza y es importante que la gente entienda que la influenza no es una gripa, una gripota o una gripa grandota, no. La influenza es una enfermedad sistémica que ataca el sistema nervioso, el aparato digestivo, los pulmones. Entonces, todavía tenemos influenza, principalmente A tenemos este año y ahora tenemos esta nueva variante, la H5N2. Tenemos todavía algunos casos de COVID y ahora está iniciando sarampión. Entonces, la recomendación en general para la población es que si empiezan con datos como de una enfermedad de vías aéreas superiores, es decir, con un escurrimiento nasal, ataque del estado general, fiebre, se queden en su casa, no salgan, porque eso va a disminuir la posibilidad de que más gente se infecte. Y recuerden, el sarampión es la enfermedad viral más contagiosa que existe. Tiene la capacidad. Acuérdense que con COVID nosotros infectados podíamos infectar 2 o 3 personas. Bueno, una persona infectada con sarampión puede infectar entre 15 y 22 personas. Entonces y mucho más rápido y de manera mucho más eficiente. Si a esta oficina donde estoy ahorita entra una persona con sarampión y camina, nada más camina y respira y se sale después de 3 o 4 minutos, en esta habitación cualquier persona que entre después de eso, aunque la puerta esté abierta, cualquier persona que entre hasta 4 horas después tiene el riesgo de infectarse. Así de fuerte es la capacidad, de eficiente es el sarampión para infectarse de una persona a otra. Ahora, es muy importante que la población tenga la certeza de que tienen un estatus de protección. Sarampión tiene una característica que es también muy grave,
Sarampión tiene la capacidad de desprogramar nuestro sistema inmunológico. ¿Esto qué significa? Significa que si yo me puse las 2 dosis de sarampión en la infancia y me dio sarampión, y me dio un sarampión muy leve porque yo estaba vacunado, esa infección por sarampión y esos datos leves tienen la capacidad de borrar las vacunas que yo tenía. Y no solamente las de sarampión, sino otras vacunas que yo me hubiera puesto. Y eso está documentado y lo sabemos desde hace más de 10 años. Por eso es que el mundo quería desterrar, sacar al sarampión, pero vinieron estos retrasados intelectuales como los hay aquí ahorita, antivacunas, que no quieren. Y es por eso que estamos teniendo, gracias a estas comunidades antivacunas, como que en la que inició el brote, que fue la comunidad menonita, de New Brunswick en British Columbia, ahí es donde empezó todo el problema. Fue una boda, llegó una persona de Tailandia infectada, que invitada a la boda menonita, se infectaron y toda la comunidad menonita, muchos de ellos murieron porque no estaban protegidos, principalmente niñas y niños menores de edad. Y los menonitas son gente saludable, no tienen un estilo de vida, no tienen obesidad y todo esto, entonces los adultos no les afectó tanto, afectó más a menores. Pero en sociedades como la sociedad mexicana, la población mayor de 55 años es una población de riesgo. Además, que la vacuna del sarampión que se aplicó en todo el mundo de 1957 a 1967, es decir, gente de mi edad, yo tengo 60 años, ese grupo poblacional recibimos una vacuna de virus vivos atenuados que no era muy buena. Entonces es muy probable que no tengamos inmunidad para sarampión. Entonces tenemos que recibir un refuerzo. Claro. Eh, Sí, te es escucho. muy... Ajá, dime Jesús. No, no, te escucho y me quedo, doctor, por favor. Es muy importante que la gente sepa su estatus. Si saben que están vacunados y que recibieron 2 dosis y son personas saludables, no se preocupen, está bien. Si no están seguras o seguros que recibieron las 2 dosis que debieron haber recibido y si estuvieron más o menos en México, cayó mucho la segunda dosis de sarampión cuando tronaron Birmex y todo esto, más o menos entre 2005 y 2014 cayó mucho la segunda dosis de sarampión. La primera pues se la ponían en el pedido, pero ya la gente no regresaba a la segunda. Entonces hay mucha gente en México, toda la gente que tuvo entre 4 y 5 años, de 2005 a 2015, vamos a decir, son 10 años, si ustedes tuvieron de 4 a 6 años en esa ventana de tiempo, es muy probable que no hayan recibido la segunda dosis. La vacunación en México por sarampión cayó mucho en esos años. Se maltrató mucho la salud pública durante ese tiempo histórico en México. Entonces, ¿cómo puede la gente saber si tiene un estatus inmunológico que los defiende? Vayan al laboratorio y pidan que les hagan la inmunoglobulina G para sarampión, IgG para sarampión. La pueden hacer en cualquier laboratorio. No voy a hacer comerciales para laboratorios aquí, pero la pueden hacer en cualquier laboratorio. Piden la IgG para sarampión y les van a dar 3 valores. Por debajo de cierto valor es negativa en la inmunidad. Después le dan un balón que es el valor intermedio, que quiere decir que probablemente sí, probablemente no. Casi nunca lo reportan ahí. Y arriba de cierto valor le dicen que la inmunidad es robusta. Si ustedes tienen un valor intermedio o un valor negativo, necesitan aplicarse. Yo les recomiendo que se pongan un esquema de rescate. El esquema de rescate de sarampión es la dosis 1 el día de hoy y en 28 días la segunda dosis. Recuerden, para que nuestro sistema inmunológico genere el nivel robusto de inmunoglobulinas para defendernos eficientemente contra el sarampión, necesitamos entre 6 y 8 semanas. Entonces, si se quieren preparar para que dentro de lo que les digo, 2 o 3 meses, que va a llegar muy elevado el número de casos de sarampión, vayan a ver si tienen inmunidad y si no la tienen, pidan que les den la vacuna. Claro. Oye, dos aspectos ahorita que me llaman mucho la atención, amén de que te quiero preguntar uno más, pero uno, ¿pesa la cuestión geográfica, es decir, los estados, la orografía como tal de los estados pesa, las comunidades cada quien en los estados? Y dos, el impacto, ya me decías, en la comunidad menonita pegó más en los niños que en los adultos. En el caso de México, ¿en dónde pegaría más o dónde puede pegar más? La población infantil es población vulnerable por la sencilla razón de que el aparato respiratorio no está maduro
y el sistema inmunológico no está maduro hasta antes de los 5 o 6 años. Toda la gente que ha tenido niñas o niños lo sabe. A los niñas y niños de 2, 3, 4, 5 les da una gripa tras otra. Y cuando van a la escuela, bueno, es una tras otra. Prácticamente son contados los días que no tienen fiebre, que no se enferman. ¿Por qué? Porque su aparato respiratorio no es maduro y su sistema inmunológico apenas está conociendo todos los gérmenes del mundo y está generando su inmunidad. Entonces, esa población, niños menores de 6 años, son muy, niñas y niños vulnerables de menos de 6 años. El problema de México es que vamos a tener otro grupo vulnerable y el otro grupo vulnerable van a ser personas con obesidad o sobrepeso, personas que fuman, personas que tengan diabetes no diagnosticada o no controlada, personas que tengan hipertensión arterial que no esté controlada o no esté diagnosticada y personas que tengan una vida sedentaria. Todo ese grupo de personas que pues, te lo estoy diciendo ya, hay muchísima gente que te podrás imaginar. Toda esa gente es población de riesgo. ¿Qué tienen que hacer? Pues empiezan a llevar una dieta saludable, empiezan a hacer ejercicio, y no les estoy diciendo que se metan a las Olimpiadas. Hacer ejercicio es tener 150 minutos de actividad física a la semana. 30 minutos 5 días o 3 sesiones de 50 minutos a la semana es más que suficiente. Y el ejercicio es nada más algo que active su frecuencia respiratoria, que les incremente la frecuencia cardíaca y es lo único que necesitan hacer. Bajen de peso, y atiéndanse todas las enfermedades. Ese va a ser el segundo grupo vulnerable y esa va a ser la característica. Ahora, respecto a los estados en México, mira, desafortunadamente, en México, igual que aquí, no crees que es la excepción aquí, en México los secretarios de salud estatal, que desde 1974 son independientes de la Secretaría de Salud Central, esa fue una brutalidad más de idea de Miguel de la Madrid, descentralizó la Secretaría de Salud. Entonces ahora, además de que las secretarías de salud eran un tremendo negocio, pero fabuloso negocio para los gobernadores, lo que sucede es que ahora las personas que están a cargo de las secretarías de salud estatales habitualmente es el cuate con el que se van a echar los tragos, o es con el que juegan tenis o golf, o con el que se van a los tugurios los viernes. El cuate que es doctor lo pone, bueno, se han atrevido a poner hasta contadores de secretarios de salud, pero los secretarios de salud no tienen idea en salud pública. Entonces, yo estaba oyendo una noticia del gobernador de Jalisco, que es un inepto, que tiene trauma, él cree que es un modelo de pasarela, este, estaba oyendo que van a poner retenes en las carreteras y cosas así para eso. Cuando yo lo oigo, lo único que me dice es que no tienen la menor idea de cómo se controla el sarampión y lo único que están haciendo son cosas y le pagan a los medios de comunicación locales para que los filmen y hay gente vestida de blanco caminando en las estaciones de autobuses y eso no sirve de nada, simplemente para que digan, uy, el gobernador está haciendo algo, pero eso de lo único que habla es que es una profunda ignorancia y lo único que le da a la gente es la falsa sensación de seguridad y de protección. Las medidas para proteger a la gente del sarampión es vacunarlas. Lo que tendrían que hacer, por ejemplo, los laboratorios estatales sería ofrecerle a la población pruebas de inmunoglobulina G para ver su estatus de inmunidad y ver quién está inmunizado y los que salgan negativos o intermedios, darles la vacuna. Eso sería, si algún estado lo hiciera de esa forma, dirías, mira, esa es medicina de excelente nivel, de nivel Finlandia. Pero están haciendo, o sea, están poniendo puestos de información en las estaciones del camión. Eso no sirve de nada. Eso es nada más para gastar dinero y encargarle al compadre que haga unos puestecitos y unas mamparas y pagárselas a 20 más el valor y robar dinero. Eso es lo único que hacen. Entonces, cuando yo oigo esas noticias, a mí me da mucha tristeza, porque eso lo que me dice es que sigue habiendo esas inercias de corrupción, de ineptitud, y en la Secretaría de Salud. Y déjame decirte una cosa, yo fui director de un hospital de alta especialidad en México y yo siempre se los decía en las juntas, la corrupción en salud pública mata. Claro. Oye, que Héctor, el tema del Estado, estamos leyendo que decía México puede perder su estado de país libre de sarampión y que también está complicándose el manejo en los Estados Unidos y en Canadá. Es decir, hablamos de un brote de Norteamérica, literalmente. Es un brote que inició, como te lo repito, en Canadá.
en octubre del 2024 en New Brunswick, en British Columbia. Ahí empezó. Luego se pasó aquí a Estados Unidos y aquí ha habido momentos en los que toca a poblaciones vulnerables, como por ejemplo los Amish o toca a menonitas, también tenemos aquí. Y hay otros dos o tres grupos de estos evangélicos que les gusta vivir como en el siglo XIV, que no están vacunados. Y ahí la oportunidad que tiene el virus es de transmitirse muy eficientemente y entonces se replica y toma más fuerza y tenemos brotes. Esto es importante que lo entienda la gente. Esto no va a ser una pandemia ni va a ser una endemia. Esto lo que va a hacer son brotes multicéntricos, como los ha habido. Hasta hace pocos meses el estado que más casos tenía era Chihuahua. Y la razón es porque en Texas hay mucha gente antivacunas. Y entonces, como viajaban a Chihuahua y el movimiento de gente entre Chihuahua y Texas es mucho, Chihuahua empezó a ser el estado con más casos, después lo tomó Zacatecas, porque hay mucha gente migrante de Texas hacia Zacatecas, y como se empezó a regresar mucha gente en repatriación voluntaria para que no los fueran a deportar, eso facilitó que muchos casos se bajaran a México. Afortunadamente el sarampión dura muy poquito, el periodo de incubación, yo me infecto hoy, el periodo de incubación es de una semana a 10 días, 7 a 10 días, entonces durante 7 a 10 días pues voy a tener síntomas generales como de gripita y a los 7 días ya es cuando se va a manifestar el sarampión y después de ahí el cuadro dura una semana más y ya, es decir, no dura más de 2 o 3 semanas desde que me infecto hasta que se resuelve. Entonces, esa es la ventaja. Y en México mucha gente está vacunada. Yo veo que en México están ofreciendo la vacuna, ya lo están haciendo en estaciones de autobús, en los aeropuertos. Eso es lo que tiene que hacer, una vacunación masiva a la población. Desafortunadamente no hay pruebas rápidas para inmunidad, pero si las hubiera, eso sería extraordinario. Pero eso es lo que tiene, y México lo está haciendo bien. Yo acabo de enterarme que México compró un lote adicional de vacunas para sarampión y los laboratorios tienen muy buena relación con el gobierno de México en este momento y es por eso que muchos lugares que habitualmente vacunan gente ya no tienen vacunas en el sector privado porque todas se les están dando los laboratorios al sector público porque ellos confían en el plan y en el proyecto de vacunación que presentó el gobierno de México. Por lo que te platicaba de los casos y la transmisión, por primera vez en la historia, en los últimos 40 años, la transmisión de casos de una enfermedad viral exantemática, es decir, que saca ronchitas, contagiosa, fue de Estados Unidos a México, no fue de México a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es esto? Pues porque aquí hay muchísimos casos y ahora están pasando. Ahorita hay un caso que es dramáticamente terrible. En un centro de detención de ICE de Texas hay casos de sarampión y hay un brote muy importante y no están dejando que entren las autoridades sanitarias a revisar a la gente o a ponerles lo que se necesite. Claro. Mi querido Héctor Frisby, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Te agradezco muchísimo esta cátedra que nos has dado aquí en la comunidad. Oye, Jesús, nada más déjame hacer un Adelante. apunte muy especial. Me han preguntado mujeres embarazadas si se deben vacunar. La respuesta es no. La vacuna de sarampión está contraindicada en el embarazo. ¿Quiénes embarazadas deben recibir la inmunoglobulina G hiperinmune de sarampión? ¿Qué mujeres embarazadas? Aquellas que se hayan expuesto a un paciente o a una paciente con sarampión y que no tengan la certeza de haber sido vacunadas completamente o de tener un esquema de vacunación en el cual tienen la certeza de que nunca recibieron la vacuna de sarampión. En esos únicos dos casos es cuando deben de recibir la inmunoglobulina hiperinmune, es decir, ya se le dan las defensas, no se le da la vacuna. Entonces, en las mujeres embarazadas no se utiliza la vacuna para que lo sepa tu audiencia y tomen las mejores decisiones. Y confíen, México lo está haciendo muy bien. Mi querido Héctor, de verdad, muchas gracias. Un abrazo.